Nadie puede mover esa piedra. El millonario lo retó, pero Jesús le dio una lección. El sol de las 7 de la mañana caía despiadado sobre la zona industrial de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. 200 trabajadores se agolpaban alrededor del perímetro de seguridad, sus rostros cubiertos de polvo y sudor, sus cascos amarillos reflejando los primeros rayos del día. Pero no miraban hacia las excavadoras detenidas ni hacia las grúas paralizadas. Miraban hacia una roca. Una maldita roca de 40 toneladas que había convertido el proyecto de construcción más ambicioso de México en una humillación pública. Y miraban a Carlos Mendoza. El magnate de 55 años no necesitaba presentación. Su nombre aparecía en los periódicos cada semana. Mendoza Construcciones gana licitación de 4.000 millones de pesos. Carlos Mendoza expande imperio inmobiliario. El rey de la construcción planea megaproyecto en Polanco. Vestido con un traje Armani de 30.000 pesos, que contrastaba obscenamente con los uniformes rasgados de sus empleados, Carlos caminaba de un lado a otro frente a la piedra como un general derrotado contemplando su batalla perdida. Pero nadie, en ese perímetro, ninguno de esos 200 hombres que habían trabajado bajo su yugo durante años, sabía que esa piedra guardaba un secreto sepultado. 3 hombres, 14 días enterrados vivos, y un hombre con marcas en las manos que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar bajo un jefe que solo ve números y nunca rostros? Si esta historia ya te está tocando el corazón, ayúdanos a alcanzar nuestro sueño de llegar a 50.000 suscriptores antes de esta Navidad. Es nuestro regalo de fe para ti. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias de fe y esperanza. Cada comentario nos acerca más a cumplir este sueño juntos. Ahora sí, continuemos con esta historia que va a dejarte sin palabras. Carlos Mendoza había construido su imperio sobre 3 pilares: velocidad, ganancia y silencio. Velocidad para terminar proyectos antes que la competencia. Ganancia para llenar sus cuentas bancarias en Suiza y las Islas Caimán. Y silencio para sepultar todo lo que pudiera manchar su reputación. Ese último pilar había costado vidas. En los últimos 5 años, 8 trabajadores habían muerto en sus obras. 8 familias destrozadas. 8 ataúdes. 8 actas de defunción que su equipo legal había convertido en accidentes laborales inevitables con compensaciones miserables de 50.000 pesos por familia. 50.000 pesos por una vida, el precio de un auto usado. Rodrigo Salazar, 28 años, había caído de un andamio de 17 pisos en Reforma porque Carlos había rechazado comprar arneses de seguridad certificados. «Muy caros», había dicho. «Usen los chinos, nadie nota la diferencia». La diferencia fue una caída de 52 metros y un funeral con ataúd cerrado. Miguel Ángel Torres, 34 años, padre de 4 niñas, había muerto electrocutado en Santa Fe porque el cableado provisional no estaba aislado. Carlos había adelantado la fecha de inauguración 3 semanas para quedar bien con el gobernador. Miguel tocó un cable pelado mientras instalaba lámparas decorativas a las 11 de la noche, trabajando horas extra no pagadas. Esteban Ruiz, 42 años, había sido aplastado por una viga de acero en Interlomas cuando una grúa sin mantenimiento falló. Carlos había ignorado 3 reportes de mantenimiento. «Todavía sirve», había ordenado.
La grúa cedió, la viga cayó y Esteban quedó irreconocible. Los otros 5 tenían historias similares. 5 nombres que Carlos había aprendido a olvidar con tequila, don Julio de 5.000 pesos la botella y mujeres caras en antros de Polanco. 5 fantasmas que visitaban sus sueños cuando bebía demasiado. Pero esta mañana Carlos no pensaba en muertos, pensaba en esa maldita piedra. La obra de Cuautitlán era su proyecto más grande, un complejo industrial de 120.000 metros cuadrados con inversión de 700 millones de pesos. Contratos con empresas automotrices japonesas, coreanas, alemanas. Su boleto para dejar de ser el rey de México y convertirse en el magnate internacional. Ya había gastado 80 millones solo en preparación del terreno. Y entonces apareció la piedra. No estaba en ningún estudio geológico, no aparecía en ningún sondeo. Como si hubiera brotado del infierno mismo, una masa de 40 toneladas de granito y cuarzo había emergido justo en el centro de la zona de excavación principal. 40 toneladas, 80.000 libras, el peso de 10 camiones de carga. Carlos había traído la excavadora más grande de su flota, una Caterpillar 374F de 70 toneladas con brazo hidráulico capaz de levantar 30 toneladas. La máquina había rugido durante 4 horas, cavando alrededor, intentando hacer palanca. La piedra no se movió ni un centímetro. El operador bajó con las manos temblando. Señor Mendoza, es como si estuviera anclada al centro de la tierra. Trajeron una segunda excavadora. 2 máquinas trabajando en conjunto. Cadenas industriales envolviendo la roca. Motores diésel bramando como bestias heridas. 6 horas de esfuerzo. La piedra permaneció inmóvil. Una de las cadenas se rompió con un chasquido que sonó como disparo. Casi mata a 3 trabajadores. La tercera opción fue explosivos controlados. Un equipo de demolición de Querétaro cobró 400.000 pesos por volar la roca sin dañar el área circundante. Colocaron cargas suficientes para demoler un edificio de 5 pisos. La explosión se escuchó hasta Tultitlán, a 12 kilómetros. Cuando el humo se disipó, la piedra seguía ahí, sin un rasguño, como burlándose de ellos. Carlos había gastado 2 millones de pesos en 2 semanas. 2 millones para mover una piedra. Los contratistas japoneses comenzaban a hacer preguntas. Los banqueros preguntaban por qué el proyecto estaba detenido. Los competidores olían sangre en el agua. Y entonces, esa mañana de viernes, mientras Carlos maldecía en el perímetro y sus 200 empleados esperaban órdenes, apareció el hombre. Caminó por la entrada principal como si tuviera todo el derecho del mundo. Llevaba ropa de trabajador manual, pantalón de mezclilla desgastado, camisa blanca de algodón simple, botas de trabajo con polvo del camino. 33 años tal vez. Complexión de alguien acostumbrado al trabajo físico, manos callosas, piel morena del sol mexicano, cabello oscuro hasta los hombros, barba corta, ojos que... Los ojos eran diferentes, oscuros pero con una profundidad que incomodaba, como si vieran más allá de lo que debían. «Busco trabajo», dijo simplemente, su voz tranquila pero clara, con acento que podía ser de cualquier parte de México. Carlos lo miró como se mira un insecto. Acababa de recibir otra llamada furiosa de los inversionistas coreanos. Había dormido 3 horas. Tenía resaca, y este don nadie aparecía pidiendo trabajo cuando su imperio se desmoronaba por una maldita piedra. Algo en Carlos se rompió. No fue rabia, fue crueldad pura. ¿Trabajo? Carlos sonrió, pero fue una sonrisa de tiburón. Claro, te voy a dar trabajo. Se volvió hacia sus empleados. Todos, reúnanse aquí. Los 200 trabajadores formaron un semicírculo. Habían visto esa mirada en Carlos antes. La mirada que precedía humillaciones públicas, despidos masivos, castigos colectivos. El murmullo de voces se apagó.
Carlos señaló la piedra con gesto teatral. Amigos, este caballero busca empleo, y yo soy hombre generoso. Se volvió hacia el extraño. ¿Ves esa roca? 40 toneladas. 3 excavadoras industriales no pudieron moverla. Gastamos 2 millones de pesos intentándolo. Pero tú... Carlos caminó en círculo alrededor del hombre como depredador. Tú pareces fuerte. Manos de trabajador. Espalda recta. Seguro has movido muchas piedras en tu vida. Algunos trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Sabían a dónde iba esto. Así que aquí está mi oferta, continuó Carlos, su voz subiendo para que todos escucharan. Si tú mueves esa piedra aunque sea 1 centímetro con tus manos, sin máquinas, sin explosivos, solo tus manos, te pago el doble de lo que gana mi ingeniero jefe, 80,000 pesos al mes, prestaciones completas, auto de la empresa, todo. El silencio era absoluto. 80,000 pesos era más de lo que la mayoría ganaba en 6 meses. Pero, y aquí la voz de Carlos se volvió veneno, cuando falles, y vas a fallar porque es imposible, te vas de aquí arrastrándote, de rodillas. Desde esta piedra hasta la puerta principal, 300 metros, y todos van a verlo, para que aprendas a no desperdiciar el tiempo de hombres ocupados con tus pretensiones. Carlos esperó risas. Esperó que sus empleados celebraran la humillación planeada, pero el silencio continuó, pesado, incómodo. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por su jefe. El extraño no mostró miedo, no mostró ira, solo asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de Carlos. «Acepto», dijo con calma, «pero con una condición». Carlos soltó carcajada áspera. «¿Condición? ¿Tú pones condiciones?» «Cuando mueva la piedra». El hombre continuó como si Carlos no hubiera hablado. «Tú te arrodillas ante cada uno de estos 200 hombres y pides perdón por cada falta de respeto, cada salario robado, cada minuto de dignidad que les has quitado». El rostro de Carlos se puso rojo. «¿Qué dijiste?» «Y si no la muevo», el extraño agregó, «me iré arrastrando como dijiste, pero no en silencio. Mientras me arrastre, voy a decirte por qué esta piedra no se mueve, y vas a escuchar cada palabra». Carlos apretó los puños. Nadie le hablaba así, pero había público, 200 testigos, y una apuesta que él consideraba ganada. Este campesino no podría mover ni una roca de 10 kilos, mucho menos 40 toneladas. «Trato hecho», escupió Carlos. «Adelante, muévela». El hombre caminó hacia la piedra. Todos los presentes lo siguieron, formando un círculo alrededor del monstruo de granito. La roca era grotesca en su magnitud, del tamaño de una camioneta pequeña, con superficie irregular, llena de cristales de cuarzo que brillaban con el sol matutino. Pero el extraño no tocó la piedra. Se quedó ahí, de pie, mirándola. No con las manos extendidas para empujar, no midiendo ángulos o buscando puntos débiles, solo mirando, con una intensidad que hacía que algunos trabajadores retrocedieran un paso. Pasó 1 minuto, 2, 3. Carlos comenzó a impacientarse. «¿Qué esperas? ¿Milagro divino? ¿Que Dios baje y la mueva por ti?» El hombre habló sin apartar los ojos de la roca. «No necesito moverla con mis manos», dijo, su voz súbitamente diferente, más profunda, resonante, con peso que hacía eco en el pecho de quienes escuchaban. «Necesito que veas por qué no se mueve». Se volvió hacia Carlos, y ahora todos los presentes pudieron verlo. Algo había cambiado en esos ojos, ya no eran solo oscuros, ardían con conocimiento, con certeza, con autoridad que no venía de este mundo. «Esta piedra», dijo el extraño, «es señal, monumento, marca de sepultura». El rostro de Carlos se puso ceniciento. «Debajo de esta roca», continuó el hombre, cada palabra cayendo como martillazo, «hay 3 de tus trabajadores.
Miguel Ángel Campos, 36 años. José Luis Herrera, 29 años. Antonio Ramírez, 41 años. Llevan 14 días aquí, 14 días enterrados vivos. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Carlos retrocedió un paso, negando con la cabeza. «¡Estás loco!», susurró. «Los sellaste vivos hace 2 semanas». El extraño avanzó hacia Carlos y el magnate retrocedió como si enfrentara llama viva. «Cuando ordenaste cerrar la sección norte sin verificar si había personal dentro, sabías que trabajaban en turno nocturno en el refugio subterráneo de emergencia. Sabías que estaban ahí cuando ordenaste sellar todo con hormigón, porque los inspectores del gobierno venían al día siguiente y esa área no cumplía códigos de seguridad». Carlos negaba violentamente con la cabeza, pero su rostro lo delataba. Pánico absoluto en cada rasgo. «Los declaraste desaparecidos», continuó el hombre, implacable. «Reportaste que habían renunciado y se fueron sin avisar. Tus abogados ya tienen documentos falsos preparados. Sus familias están buscándolos desesperadas. La esposa de Miguel Ángel, Lucía, está vendiendo sus joyas porque no tiene dinero para alimentar a sus 2 hijos. La madre de José Luis, doña Carmen, tiene 72 años y diabetes. Ya no puede pagar insulina sin el dinero que su hijo le enviaba cada semana. La hija de Antonio, Sofía, de 15 años, dejó la escuela para trabajar limpiando casas porque cree que su padre los abandonó». Lágrimas corrían por el rostro de Carlos ahora, no de arrepentimiento, de terror, porque nadie sabía estos detalles. El plan había sido perfecto. Absoluto silencio. 3 hombres eliminados, problema resuelto, inspección pasada. «¿Cómo?» Carlos apenas podía hablar. «¿Cómo sabes?» «Porque…» El extraño extendió su mano derecha y en ese momento, bajo la luz del sol mexicano, todos vieron las marcas. Yo escuché sus oraciones, cada una. Durante 14 días, encerrados en la oscuridad, con agua filtrada gota a gota desde tuberías rotas, compartiendo las 3 barras de granola que José Luis llevaba en su mochila, ellos oraron. Y yo vine. Las marcas en sus manos no eran cicatrices ordinarias, eran agujeros que atravesaban completamente las palmas, con bordes que parecían haber sido causados por metal oxidado, todavía rojos, aunque claramente antiguos, marcas de clavos. El círculo de trabajadores retrocedió como una sola entidad. Algunos cayeron de rodillas, otros hacían la señal de la cruz murmurando oraciones. Carlos negaba con la cabeza, retrocediendo, tropezando. «No», susurraba, no es posible, estás mintiendo, es truco, es…» «Excava», ordenó el hombre, y su voz contenía tal autoridad que 3 trabajadores corrieron inmediatamente hacia las palas, sin esperar orden de Carlos. «Excava debajo de la piedra. Ahora. Y cuando los encuentres vivos, porque están vivos, vas a entender que ninguna máquina podía mover esta piedra, porque yo la puse aquí, como señal, como juicio, como oportunidad». Se volvió hacia los trabajadores que ya comenzaban a cavar alrededor de la base de la roca. «Caben en ángulo desde el este, 3 metros hacia abajo. Van a encontrar entrada de concreto sellada. Rómpanla». ¿Alguna vez has cargado un secreto tan pesado que sentías que te iba a aplastar? ¿Has sido testigo de injusticias en tu trabajo que te hacen sentir cómplice por tu silencio? Deja tu comentario si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón. A veces Dios permite que piedras inmovibles bloqueen nuestro camino, no para detenernos, sino para obligarnos a enfrentar lo que hemos enterrado. ¿Qué será lo que has enterrado tú? La excavación comenzó con frenesí desesperado. 20 hombres, trabajando en turnos rotatorios de 5 minutos cada uno. Palear en el calor mexicano de mediodía agotaba hasta el más fuerte. El extraño había señalado el lugar exacto,
3 metros al este de la piedra, ángulo de 45 grados hacia abajo. Ningún ingeniero había sugerido cavar ahí. Todos los esfuerzos previos se habían concentrado en mover la piedra hacia arriba o lateralmente. Carlos Mendoza estaba sentado en el suelo polvoriento, su traje Armani de 30.000 pesos ahora manchado de tierra, su rostro ceniciento temblando. No de frío. La temperatura era de 32 grados centígrados, sino de terror metafísico. Los trabajadores lo evitaban, como si su presencia misma fuera contaminante. El extraño permanecía de pie junto a la excavación, observando con paciencia infinita. Algunos trabajadores se habían acercado tímidamente, mirando las marcas en sus manos cuando él no ocultaba. Un hombre mayor, Roberto Sánchez, 58 años, 30 años trabajando en construcción, se arrodilló frente al extraño con lágrimas en los ojos. «Señor», murmuró, yo he rezado toda mi vida, pero nunca pensé, nunca imaginé». El extraño puso su mano, la mano con la marca del clavo, sobre la cabeza de Roberto. «Levántate, Roberto», dijo con gentileza. «No he venido para ser adorado. He venido porque 3 de tus hermanos clamaron desde las profundidades, y el Padre siempre escucha el clamor de los que sufren injusticia». «¿De verdad están vivos?». Roberto se levantó limpiándose las lágrimas. 14 días sin comida, sin agua apropiada, sin luz. «La fe los mantuvo vivos», respondió el extraño, «y algo más. Pero eso lo descubrirás pronto». A los 45 minutos de excavación, las palas chocaron con algo sólido. No tierra, no roca, concreto. «¡Aquí!», gritó uno de los cavadores. «¡Hay algo aquí!». Limpiaron el área con manos desnudas. Era una losa de concreto reforzado, perfectamente horizontal, sellando algo debajo. Una losa que no debería estar ahí según ningún plano oficial. El extraño se acercó, se arrodilló, puso su oreja contra el concreto. Todos guardaron silencio. El ruido de la ciudad, tráfico distante, gritos de vendedores ambulantes, ladridos de perros, se desvaneció en insignificancia comparado con ese momento, y entonces, débilmente, tan débilmente que varios trabajadores pensaron que lo imaginaron, se escuchó toc, 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 golpes desde abajo, respuesta desesperada, señal de vida. El grito colectivo de 200 hombres sacudió el sitio de construcción. Hombres rudos, endurecidos por años de trabajo brutal, lloraban abiertamente. Algunos abrazándose, otros cayendo de rodillas en gratitud. «Martillos neumáticos», ordenó alguien. «Rompan esta cosa». Pero el extraño levantó una mano. «Despacio», advirtió. «El aire dentro es limitado. Una rotura brusca podría colapsar el refugio. Necesitan hacer agujero pequeño primero. Dejen que entre oxígeno fresco. Después pueden romper el resto». Trabajaron con precisión quirúrgica. Un taladro industrial hizo agujero de 5 centímetros de diámetro. Inmediatamente, aire viciado escapó, olor putrefacto de encierro, de cuerpos humanos sin higiene, de desesperación concentrada. Pero también escapó algo más, voz humana. «¡Estamos aquí!», gritaba alguien desde abajo, voz ronca por deshidratación. «Por favor, estamos aquí, somos 3». Roberto Sánchez se tiró al suelo, acercando su boca al agujero. «¡Resistan!», gritó. «Ya vamos, los vamos a sacar». «¿Roberto?». La voz desde abajo sonaba incrédula. «¿Roberto Sánchez? ¿Eres tú?». «Sí, soy yo, Miguel Ángel. Aguanta, hermano». Lágrimas corrían libremente ahora. Ampliaron el agujero con cuidado metódico. 15 minutos después, habían roto sección suficiente para ver el interior. Era refugio subterráneo de emergencia, diseñado para proteger trabajadores en caso de colapso o emergencia química. Espacio de 4 metros por 5 metros, 2,5 metros de altura.
completamente sellado con concreto cuando Carlos ordenó cerrar la sección peligrosa para ocultar violaciones de código de construcción. Y ahí, en la luz de linternas que los trabajadores bajaban, estaban los tres hombres. Miguel Ángel Campos, 36 años, padre de dos niños de 8 y 6 años. Su rostro estaba demacrado, barba de 14 días, ojos hundidos, labios agrietados y sangrantes por deshidratación. Pero vivo, vivo. José Luis Herrera, 29 años, recién casado hacía 8 meses, su esposa embarazada de 4 meses, esperando su primer hijo. Tan delgado que parecía esqueleto viviente, ropa colgando de su cuerpo como trapo en perchero. Pero vivo. Antonio Ramírez, 41 años, hijo único de madre viuda que dependía completamente de su salario. Tenía pierna rota, probablemente del accidente inicial cuando sellaron el refugio con ellos dentro. Pero vivo. «Imposible», murmuraba Carlos desde donde estaba sentado mirando con incredulidad. 14 días sin comida apropiada, imposible que sobrevivieran. Los rescatistas bajaron con escalera improvisada. Subieron primero a Antonio en camilla, su pierna inmovilizada con tablones y cinturones. Después a José Luis, quien apenas podía caminar. Finalmente a Miguel Ángel, quien insistió en subir por su propio pie. Cuando Miguel Ángel emergió de ese agujero en la tierra, parpadeando bajo la luz brutal del sol, lo primero que hizo fue buscar con la mirada. Buscaba entre los rostros de 200 trabajadores hasta que encontró lo que buscaba. El extraño de camisa blanca. Miguel Ángel caminó directamente hacia él, pasos tambaleantes, cuerpo destruido por 14 días de privación, pero con determinación absoluta. Se detuvo frente al hombre, mirando esas manos marcadas, esos ojos profundos, y cayó de rodillas. «Tú», susurró Miguel Ángel, su voz rota por la emoción. «Tú me hablaste, cada noche, en mis sueños, en la oscuridad absoluta, cuando José Luis lloraba pidiendo a su esposa, cuando Antonio deliraba por la fiebre de su pierna infectada, cuando yo ya no podía orar porque ni siquiera creía que alguien escuchaba». Todos los presentes se acercaron, formando círculo apretado, necesitando escuchar cada palabra. «Tú aparecías», continuó Miguel Ángel, lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. «Decías, resiste un día más, solo uno más. Yo vengo». Y cada mañana, aunque no podíamos ver la mañana en esa oscuridad, encontrábamos agua, solo unas gotas, filtrándose desde tuberías que no deberían tener fugas porque las revisamos la semana anterior. Pero el agua venía, justo suficiente. Y yo sabía que tú la mandabas. El extraño ayudó a Miguel Ángel a levantarse, abrazándolo con la ternura de un hermano mayor. «La fe te salvó», dijo simplemente. «No», Miguel Ángel negaba con la cabeza. «Tú nos salvaste, porque cuando Antonio gritaba de dolor por su pierna rota, sin medicina, sin nada, tú ponías tu mano sobre él, en los sueños, y el dolor paraba, justo suficiente para que pudiera dormir. José Luis te vio también, los tres te vimos, cada noche, el mismo hombre, y ahora estás aquí, en carne y hueso». José Luis se había acercado arrastrándose, demasiado débil para caminar después de subir. Miró al extraño con reconocimiento absoluto. «Dijiste», José Luis habló con voz de niño asustado, «dijiste que mi hijo nacería sano, que lo vería crecer, que mi esposa, María, que no estaría sola». «Y así será», respondió el extraño. Antonio, desde la camilla, levantó su mano temblorosa. El extraño se acercó, tomando esa mano con la suya, la mano marcada por clavo antiguo. «Mi madre». Antonio apenas podía hablar. «Está... Doña Beatriz está bien». El extraño sonrió. «Ayer fue a la iglesia de San Juan Bosco, encendió 27 velas, una por cada año que tienes. Oró durante 3 horas, y yo escuché cada palabra. El silencio que siguió
No era vacío, estaba lleno, lleno de asombro, de terror sagrado, de reconocimiento de que algo más grande que cualquier cosa terrenal estaba presente. Fue Roberto Sánchez quien finalmente encontró las palabras que todos pensaban. «Usted no es trabajador buscando empleo», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Usted es... Soy el hijo del carpintero», respondió el extraño con calma. «José era mi padre terrenal. Trabajé con mis manos desde los 12 años hasta los 30. Sé lo que es el sudor bajo el sol. Sé lo que es trabajo honesto. Y sé lo que es la injusticia de quien roba salarios, quien pone ganancia sobre vida humana, quien siembra muerte y llama a eso negocio». Se volvió hacia donde Carlos todavía estaba sentado, paralizado. «Y por eso estoy aquí». Los paramédicos habían llegado, cargando a los 3 sobrevivientes hacia ambulancias, pero nadie se movió, porque todos sabían, todos sentían en sus huesos, que lo verdaderamente importante estaba a punto de suceder. El extraño caminó lentamente hacia Carlos Mendoza. Con cada paso, el magnate se encogía más, como si el peso de presencia divina lo aplastara físicamente. «Levántate», ordenó el extraño. Carlos no podía. Temblaba violentamente, dientes castañando a pesar del calor. «He dicho que te levantes». Esta vez, Carlos obedeció como marioneta jalada por hilos invisibles. Se puso de pie sobre piernas que apenas lo sostenían. 300 metros, dijo el extraño, señalando hacia la puerta principal de la construcción. «Dijiste que si yo fallaba, me arrastraría 300 metros. No fallé. La piedra permanece inmóvil porque yo la puse ahí. Pero tú sí fallaste. Fallaste como hombre, fallaste como líder, fallaste como guardián de vidas que Dios puso bajo tu cuidado». «Pero...» Carlos intentaba protestar, su voz apenas susurro. «Pero están vivos. Los salvaste. Entonces...» «¿Entonces qué?». La voz del extraño tronó como relámpago, y todos los presentes retrocedieron. «¿Entonces no hay consecuencias? ¿Entonces el intento de asesinato se perdona porque yo intervine? Miguel Ángel, José Luis y Antonio están vivos a pesar de ti. No gracias a ti». Extendió su mano, la derecha con la marca del clavo más visible, y señaló la piedra de 40 toneladas. Esa piedra no se movía por una razón. Quería que vieras, que todos vieran, que no puedes sepultar tus crímenes bajo concreto, que no puedes sellar el clamor de los inocentes, que cada gota de sudor robado, cada salario impago, cada muerte por tu negligencia, todo está escrito, todo está contado. Carlos cayó de rodillas sollozando. «Perdón», gimió. «Perdón, perdón, perdón». «No es a mí a quien debes pedir perdón», respondió el extraño. «Todavía. ¿Cuántos secretos crees que podemos enterrar antes de que Dios cabe para sacarlos a la luz? ¿Has sido cómplice alguna vez del sufrimiento de otros solo porque era bueno para el negocio? Esta historia apenas comienza, y lo que viene va a revelarte algo sobre el perdón que tal vez nunca habías entendido. Déjanos tu comentario. ¿Crees que hay redención posible para alguien como Carlos? ¿O hay pecados que ni Dios perdona? Las ambulancias se habían llevado a los 3 sobrevivientes hace 20 minutos. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, mezclándose con el ruido perpetuo de Ciudad de México. Pero nadie en el sitio de construcción se movió. 200 trabajadores permanecían en semicírculo, testigos de algo que contarían a sus nietos, si alguien les creía. Carlos Mendoza seguía de rodillas en la tierra polvorienta, su traje de 30,000 pesos arruinado irremediablemente. Pero nadie pensaba en ropa. Todos los ojos estaban en el extraño de camisa blanca, en esas manos marcadas, en esos ojos que contenían eternidades. 8, dijo el extraño, su voz tranquila pero cortante como bisturí. Antes de estos 3,
Hubo 8. Carlos gimió como animal herido. 8 trabajadores que murieron en tus obras en 5 años. 8 vidas que terminaron porque la ganancia era más importante que la seguridad. 8 familias destrozadas, y tú los olvidaste, los enterraste, no bajo tierra como a estos 3, sino bajo papel legal, bajo compensaciones miserables, bajo mentiras. El extraño comenzó a caminar en círculo alrededor de Carlos, y con cada nombre que pronunciaba era como si golpeara al magnate con martillo invisible. Rodrigo Salazar, comenzó. 28 años. Cayó desde el piso 17 de la Torre Reforma. ¿Recuerdas por qué cayó, Carlos? Carlos no respondió, solo temblaba. Porque rechazaste comprar arneses de seguridad certificados. Dijiste que eran muy caros, 4.200 pesos por arnés. Necesitabas 40 arneses para cumplir código, 168.000 pesos total. Rechazaste gastar 168.000 pesos. Ese mismo día compraste reloj Rolex de 250.000 pesos para celebrar contrato de 20 millones. Rodrigo cayó porque su arnés chino se rompió. 52 metros, 4.5 segundos de caída. Su último pensamiento fue para su madre, que lo esperaba en casa con pozole, su comida favorita. Era viernes. Varios trabajadores sollozaban abiertamente ahora. Algunos habían conocido a Rodrigo. Miguel Ángel Torres, continuó el extraño, y su voz contenía tal dolor que era insoportable escucharlo. 34 años. Padre de 4 niñas, Daniela, Camila, Sofía y la más pequeña, Ana, de solo 3 años. Murió electrocutado en Santa Fe porque adelantaste la inauguración 3 semanas para impresionar al gobernador. El cableado provisional no estaba aislado. Miguel tocó cable pelado a las 11:17 de la noche mientras instalaba lámparas decorativas. Horas extra no pagadas. Llevaba trabajando 19 horas consecutivas. La descarga lo mató instantáneamente. Su corazón explotó literalmente. Su esposa, Rosa, vendió su vestido de novia para pagar el funeral. Las niñas todavía preguntan cuándo regresa papá. Carlos vomitó. Vomitó hasta que solo quedaron arcadas vacías. Nadie se movió para ayudarlo. Esteban Ruiz, el extraño, no se detuvo. 42 años, aplastado por viga de acero en Interlomas, grúa sin mantenimiento. 3 reportes de seguridad ignorados. Todavía sirve, dijiste. La grúa cedió, la viga cayó. Esteban quedó irreconocible. Tuvieron que identificarlo por tatuaje en su brazo, los nombres de sus 3 hijos. El ataúd fue cerrado. Su hijo mayor, David, de 15 años, dejó la escuela para trabajar manteniendo a sus hermanos menores. Ahora tiene 18, trabaja 16 horas diarias en 2 empleos y tiene úlcera estomacal por estrés. A los 18 años. El extraño se detuvo frente a Carlos mirándolo directamente. ¿Quieres que continúe? ¿Quieres que nombre a Pedro, a Juan, a Francisco, a Luis, a Ricardo? ¿Quieres que te diga cómo murió cada uno? ¿Cómo sus familias sufren todavía? ¿Cómo sus hijos crecen sin padres? ¿Cómo sus viudas lloran cada noche? ¡Basta!, Carlos gritó, cubriendo sus oídos con manos temblorosas. ¡Basta, por favor! Lo siento, lo siento. No. El extraño se arrodilló frente a Carlos, forzándolo a mirarlo a los ojos. No basta, porque tú los olvidaste, pero yo no. Yo conozco cada uno de sus nombres, cada uno de sus sueños rotos, cada lágrima de sus familias. Rodrigo quería estudiar arquitectura. Miguel Ángel estaba ahorrando para llevar a sus hijas a Disneylandia. Esteban iba a abrir taller mecánico propio. Pedro componía canciones, Juan pintaba, Francisco escribía poesía, Luis jugaba fútbol con sus hijos cada domingo, Ricardo cantaba en el coro de la iglesia. Lágrimas corrían por el rostro del extraño ahora,
lágrimas de dolor genuino, de empatía perfecta con cada vida perdida. Yo conozco cada detalle de sus vidas porque cada uno era mi hermano. Cada uno trabajaba con sus manos como yo trabajé. Cada uno sudaba bajo el sol como yo sudé. Y cuando murieron gritando mi nombre, yo estaba ahí. Los recibí, los consolé. Les prometí que su muerte no sería olvidada, que habría justicia. Se puso de pie, y en ese momento todos vieron algo más en sus manos. No solo las marcas de los clavos, sino cicatrices en las palmas, callos de trabajador manual, marcas de astillas y herramientas. Trabajé como carpintero durante 18 años antes de comenzar mi ministerio, dijo, levantando sus manos para que todos vieran. Sé lo que es cortar madera hasta que las manos sangran. Sé lo que es cargar vigas hasta que la espalda no aguanta. Sé lo que es trabajador honesto, ganando su pan con sudor. Por eso sé también lo que es patrón injusto, lo que es explotación, lo que es poner ganancia sobre vida humana. Se volvió hacia los 200 trabajadores. ¿Cuántos de ustedes han trabajado horas extras sin pago?, preguntó. Silencio incómodo. Después, lentamente, casi todos levantaron las manos. ¿Cuántos han visto violaciones de seguridad y no las reportaron por miedo a perder su trabajo? Más manos, miradas avergonzadas. ¿Cuántos tienen salarios atrasados que Carlos nunca pagó? Casi todas las manos ahora. El extraño asintió tristemente. Por eso estoy aquí, no solo por Carlos, por ustedes. Porque el sistema que permite que hombres como Carlos existan es sistema que todos, víctimas y victimarios, mantienen vivo con su silencio. Se volvió de nuevo hacia Carlos. Pero hoy el silencio termina. Hoy la piedra que no se mueve es declaración, símbolo. Los 3 hombres enterrados vivos fueron salvados porque clamaron sin cesar. Los 8 que murieron fueron recordados porque yo no olvido. Y tú, Carlos Mendoza, vas a aprender que ninguna cantidad de dinero puede comprar redención, pero que la redención aún es posible, si estás dispuesto a pagar su verdadero precio. Cualquier cosa, Carlos susurraba. Pagaré cualquier cosa. Solo muéstrame cómo. El extraño miró hacia la piedra de 40 toneladas, todavía inmóvil, todavía imponente. Esa piedra, dijo, se moverá cuando tú te hayas movido, cuando tu corazón de piedra se vuelva carne, cuando entiendas que cada trabajador aquí no es recurso humano en tu hoja de Excel, sino hijo de Dios con nombre, familia, sueños, dignidad. Extendió su mano hacia Carlos. Levántate, porque tu juicio apenas comienza, pero también tu oportunidad de redención. Carlos tomó esa mano marcada, la mano que había sido atravesada por clavo hace 2000 años, la mano que había trabajado madera en Nazaret, la mano que ahora ofrecía posibilidad de salvación, y se levantó. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La piedra tembló, solo 1 centímetro, apenas perceptible, pero todos lo sintieron. Vibración en el suelo, polvo cayendo de su superficie, no porque máquina la moviera, sino porque corazón de piedra había comenzado, apenas comenzado, a ablandarse. ¿Alguna vez has presenciado milagro? No los grandes de las Escrituras, sino los pequeños, un corazón que se ablanda, un orgullo que se rompe, una oportunidad de perdón cuando ya parecía imposible. ¿Crees que Carlos merece segunda oportunidad? ¿O hay actos tan terribles que ninguna redención es suficiente? Déjanos tu comentario con tu opinión más honesta. No queremos respuestas correctas, queremos tu corazón. Porque esta historia te está preparando para entender algo sobre la gracia de Dios que va más allá de cualquier teología. El sol comenzaba su descenso cuando el extraño condujo a Carlos Mendoza hacia su oficina principal en Polanco. Los 200 trabajadores lo siguieron en procesión silenciosa como testigos de juicio divino.
Algunos habían llamado a sus familias. Otros grababan con sus celulares, aunque ningún video capturaría lo verdaderamente importante, la transformación que estaba ocurriendo en dimensiones invisibles. La oficina de Mendoza Construcciones ocupaba 3 pisos de edificio de lujo en Avenida Presidente Masaryk, rodeada de tiendas Gucci, Louis Vuitton, Hermès. El lobby de mármol italiano costaba más que salario anual combinado de 50 trabajadores. Las secretarias, siempre jóvenes, siempre atractivas, seleccionadas más por apariencia que por competencia, miraban con horror cuando Carlos entró seguido por hombre en ropa de obrero y multitud de trabajadores con polvo de obra. «Señor Mendoza», una de ellas intentó intervenir, «tiene junta con inversionistas coreanos en 20 minutos». «Cancélala», Carlos dijo con voz muerta. «Cancela todo, hoy, mañana, la próxima semana, todo». En la oficina principal, piso 23, vista panorámica de Ciudad de México, escritorio de caoba de 200,000 pesos, sillón de piel italiana de 80,000, colección de arte de 3 millones, el extraño se detuvo, mirando alrededor con expresión que mezclaba tristeza y algo más profundo. «Todo esto», dijo suavemente, «construido sobre huesos rotos y lágrimas robadas». Carlos se desplomó en su sillón, pero el extraño negó con la cabeza. «No, esa silla no es para ti hoy», señaló el suelo. «Siéntate en el suelo, como tus trabajadores se sientan cuando comen su almuerzo en obra, porque no les das área de descanso apropiada». Carlos obedeció, sentándose en alfombra persa de 150,000 pesos, su traje arruinado ahora completamente destruido. El extraño caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. 22 millones de personas, muchas de ellas trabajando en condiciones similares a las de los empleados de Carlos. «¿Sabes cuánto vale tu empresa?», preguntó sin voltear. «$400 millones», Carlos respondió automáticamente. «Según última evaluación, 400 millones». El extraño repitió. 8,000 millones de pesos mexicanos. ¿Sabes cuánto pagaste a la familia de Rodrigo Salazar cuando murió? Silencio. 50,000 pesos. .0000625% de tu fortuna. Si hubiera sido tu hijo, Carlos, ¿habrías pagado 50,000 pesos? ¿O habrías dado todo? Todo, Carlos susurró. Exacto. Porque para ti tu hijo vale todo, pero el hijo de otro vale 0,0000625%. El extraño se volvió, y sus ojos ardían ahora con fuego que no era ira sino verdad pura, insoportable. «Aquí está tu sentencia», dijo. «Tu redención tiene precio, no el precio que tú quieres pagar, ofrenda generosa que te hace sentir bien, pero no cambia nada. El precio que yo establezco». Carlos asintió, incapaz de hablar. 1. Disuelves Mendoza Construcciones. Hoy. No la vendes con tu nombre intacto, no transfieres activos a empresa subsidiaria, la disuelves. 300 empleados de oficina recibirán liquidación completa más 6 meses de salario. Los 1,200 trabajadores de campo recibirán lo mismo más compensación por cada hora extra nunca pagada. Mis ángeles tienen conteo exacto. Los ojos de Carlos se abrieron enormemente. Eso sería 120 millones de pesos, el extraño completó. 30% de tu fortuna. Es demasiado, porque para Rodrigo, para Miguel Ángel, para Esteban, el precio fue todo. Sus vidas, todo lo que tenían. No. Carlos negaba con la cabeza violentamente. No es demasiado. Haré lo que digas. 2. Cada familia de los 8 trabajadores muertos recibe 20 millones de pesos. Más pensión vitalicia de 50,000 pesos mensuales. Más fondo educativo completo para cada hijo hasta universidad. Más atención médica completa de por vida. Lágrimas corrían por el rostro de Carlos. Sí, todo eso.
3. Los 3 rescatados, Miguel Ángel, José Luis, Antonio, reciben compensación completa 10 millones cada uno, más tratamiento médico para trauma psicológico y físico. Antonio necesitará cirugías en su pierna, todo cubierto, de por vida. Sí. 4. Vendes todo, no solo la empresa, todo, esta oficina. Tus 3 casas, la de Bosques, la de Valle de Bravo, la de Los Cabos, tus 5 autos de lujo, tu colección de arte, tus relojes, tus acciones, tus inversiones, todo, y calculas exactamente cuánto ganaste en 5 años desde la muerte de Rodrigo, el primer trabajador que murió por tu negligencia. Carlos hacía cálculos mentales, pánico creciendo en sus ojos. Aproximadamente 300 millones de pesos en esos 5 años. 347 millones. El extraño corrigió. 347 millones ganados mientras 8 hombres morían y 1000 trabajadores sufrían. Ese dinero está manchado con sangre. Va completo a crear fundación, no con tu nombre, dedicada a seguridad laboral en construcción, inspecciones independientes, apoyo legal para familias de trabajadores muertos en cualquier obra en México, equipo de seguridad gratuito para trabajadores independientes. ¿Y qué me queda? Carlos preguntó, su voz apenas susurró. Aproximadamente 50 millones de pesos, dinero que ganaste antes de que la muerte de Rodrigo marcara inicio de tu verdadera maldad, dinero relativamente limpio. 50 millones, Carlos repitió, casi en shock. De 400 millones a 50, más que suficiente para vivir dignamente, el extraño dijo. Más de lo que cualquiera de tus trabajadores verá en toda su vida, pero aquí viene la parte más difícil. Más difícil que perder todo. Sí, porque dinero es fácil de dar cuando ya no significa nada para ti. Lo difícil es dar tu orgullo, tu nombre, tu reputación. El extraño se arrodilló frente a Carlos, mirándolo directamente a los ojos. Vas a confesar públicamente todo. Los 8 trabajadores muertos, las condiciones de negligencia, el intento de asesinar a 3 más, todo, en conferencia de prensa, con medios nacionales. Tu nombre quedará destruido. Mendoza ya no será sinónimo de éxito, sino de vergüenza. Tus amigos millonarios te abandonarán, tus socios huirán, tus clubes exclusivos te expulsarán. Y después de perderlo todo, el extraño continuó, después de pagar cada peso, después de confesar cada crimen, vas a trabajar. ¿Trabajar? Como obrero de construcción, con tus manos, salario mínimo, sin privilegios, durante 2 años completos, en diferentes obras, bajo el sol, cargando materiales, mezclando cemento. Entenderás cada gota de sudor que exigiste de hombres a quienes nunca valoraste. Sentirás cada dolor que ellos sintieron, y solo entonces, tu corazón de piedra se habrá convertido en carne. Carlos lloraba sin control ahora, pero no de autocompasión, de algo más profundo, algo que se quebraba dentro de él, algo que había estado encerrado y endurecido durante décadas. ¿Y si hago todo eso?, preguntó entre sollozos. ¿Me perdonarás? El extraño sonrió. Primera sonrisa genuina, y era hermosa, llena de amor que transformaba su rostro. Yo ya te perdoné, en la cruz, hace 2000 años, cuando grité, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, te incluía a ti. A cada Carlos Mendoza de cada época. Mi perdón ya está dado, gratis, inmerecido, completo. Tocó la frente de Carlos con su mano marcada. Pero perdonar no significa eliminar consecuencias, significa acompañarte mientras las enfrentas. Significa ofrecerte camino de regreso a humanidad que perdiste. El perdón es puente, Carlos, pero tú debes cruzarlo. Lo haré, Carlos juró. Haré todo lo que pidas. No es lo que yo pido, el extraño corrigió. Es lo que la justicia exige, lo que el amor requiere, lo que tu alma necesita para salvarse.
Se puso de pie, extendió su mano. Levántate, Carlos. No como magnate de construcción, no como millonario. Levántate como hombre quebrado que está a punto de ser reconstruido, como piedra que está a punto de ser movida. Carlos tomó esa mano y se puso de pie. Y en ese momento, en esa oficina del piso 23, con vista de ciudad de 22 millones, algo fundamental cambió en el universo moral. Un corazón de piedra comenzó a latir como carne. Y en Cuautitlán, a 25 kilómetros de distancia, la piedra de 40 toneladas tembló de nuevo. Esta vez se movió 5 centímetros. ¿Crees en segundas oportunidades? ¿Pero realmente crees en ellas? ¿O solo dices que crees? Porque cuando alguien ha causado tanto daño como Carlos, cuando ha destruido tantas vidas, ¿puede realmente ser redimido? ¿O hay límite para la gracia de Dios? Déjanos tu comentario con tu verdad más profunda, porque lo que viene ahora va a desafiar todo lo que pensabas sobre perdón, justicia y lo que significa ser verdaderamente transformado. 6 semanas después. La conferencia de prensa se transmitió en vivo por todos los canales nacionales. El salón de conferencias del Hotel Four Seasons en Reforma estaba repleto. 200 periodistas, cámaras de televisión, flashes constantes. Pero Carlos Mendoza no estaba en el podio principal. Estaba sentado en silla simple al frente, sin mesa que lo protegiera, sin micrófonos, sin notas preparadas. Vestía camisa blanca simple, sin marca de diseñador, y pantalones de mezclilla limpios. Nada de su antigua magnificencia permanecía. Su rostro mostraba 6 semanas de transformación. Había perdido 15 kilos, dormía poco, lloraba mucho. «Mi nombre es Carlos Mendoza», comenzó, su voz temblando pero firme. «Y soy asesino». El silencio en la sala era absoluto. No asesino legal, ningún tribunal me ha juzgado, pero asesino moral. En los últimos 5 años, 8 trabajadores murieron en mis obras por mi negligencia directa. Rechacé comprar equipo de seguridad apropiado. Ignoré violaciones de código. Presioné por fechas imposibles que forzaban a hombres a trabajar en condiciones peligrosas. Y cuando murieron, pagué a sus familias cantidades insultantes para comprar su silencio. Los periodistas escribían frenéticamente. Sus nombres eran Rodrigo Salazar, Miguel Ángel Torres, Esteban Ruiz, Pedro Jiménez, Juan García, Francisco Hernández, Luis Martínez, Ricardo López. Voy a repetirlos porque durante años los olvidé. Rodrigo Salazar, Miguel Ángel Torres, Esteban Ruiz, Pedro Jiménez, Juan García, Francisco Hernández, Luis Martínez, Ricardo López. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Hace 6 semanas intenté asesinar a 3 más. Miguel Ángel Campos, José Luis Herrera, Antonio Ramírez. Los sellé vivos en refugio subterráneo porque era más barato que enfrentar inspección gubernamental que revelaría violaciones de seguridad. Los declaré desaparecidos. Preparé documentos falsos. Pensé que nadie sabría. Sacó sobre de su bolsillo conteniendo documentos. Aquí está evidencia completa, órdenes firmadas por mí para sellar sección sin verificar personal. Emails donde ordené falsificar reportes de seguridad. Registros contables mostrando cada peso que ahorré comprando equipo inferior. Todo. Estoy entregando esto a Fiscalía General hoy. Merezco prisión, pero antes de que me lleven, necesito hacer lo correcto. Hizo señal, y entraron al salón 12 personas. Las viudas de los 8 trabajadores muertos, los 3 sobrevivientes, sus familias. Carlos se puso de pie, caminó hacia ellos, y frente a 200 periodistas y cámaras de televisión, cayó de rodillas. Rodrigo Salazar tenía 28 años, comenzó, mirando a la madre de Rodrigo, doña Elena, sentada en silla de ruedas. Murió porque yo rechacé gastar 4.200 pesos en arnés de seguridad certificado.
Ese día compré reloj de 250,000 pesos. Elegí reloj sobre vida de su hijo. Doña Elena lloraba en silencio, su hermana sosteniendo su mano. No hay cantidad de dinero que devuelva a su hijo, pero he establecido fondo de 20 millones de pesos para usted, más pensión vitalicia de 50,000 pesos mensuales, más atención médica completa. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es todo lo que puedo hacer. Se movió a la siguiente familia. La viuda de Miguel Ángel Torres, Rosa, con sus 4 hijas. Miguel Ángel murió electrocutado porque adelanté inauguración para impresionar a político. Tenía 4 hijas. Usted vendió su vestido de novia para pagar funeral. Yo tenía 3 casas y 5 autos de lujo. Una por una, Carlos se arrodilló ante cada familia, no pidiendo perdón. Sabía que no tenía derecho, solo confesando, reconociendo, nombrando lo innombrable. Cuando llegó a Miguel Ángel Campos, uno de los 3 rescatados, el joven lo miró con expresión compleja, odio mezclado con algo más suave. Estuve 14 días en esa oscuridad. Miguel Ángel dijo, su voz firme, 14 días sabiendo que me pusiste ahí, que decidiste que mi vida no valía nada comparada con tu conveniencia. Es verdad, Carlos susurró. Pero también vi milagro. Miguel Ángel continuó. Vi a Jesús visitarme cada noche. Escuché su voz. Sentí su presencia. Y él me dijo algo sobre ti. Carlos levantó la mirada, esperanzado y temeroso. Dijo que si él podía perdonarme a mí, un hombre que había fallado en 100 formas diferentes, también te perdonaría a ti, si te arrepentías de verdad, si pagabas el precio verdadero. Miguel Ángel extendió su mano. No te perdono porque lo mereces, te perdono porque él me perdonó primero, y porque vi lo que el odio hace, consume desde dentro. No voy a dejar que me consumas. Carlos tomó esa mano y lloró. No lágrimas de alivio, lágrimas de hombre que finalmente entiende magnitud de lo que destruyó y milagro de lo que está siendo restaurado. La conferencia terminó 2 horas después. Fiscalía General abrió investigación inmediata. Empresarios que antes llamaban a Carlos amigo publicaron declaraciones distanciándose. Clubes exclusivos revocaron membresías, medios lo crucificaron, el magnate asesino, imperio de sangre, la caída de Mendoza. Pero Carlos ya no estaba ahí para verlo. Estaba en obra de construcción en Nesa, Estado de México, usando overol de mezclilla, botas de trabajo de 300 pesos, casco amarillo con raspones, salario mínimo, 208 pesos diarios. Horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 30 minutos para almorzar, sentado en suelo polvoriento porque no había comedor. El primer día, apenas pudo cargar bulto de cemento de 50 kilos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, no a trabajo físico, se llenaron de ampollas en 2 horas. Su espalda gritaba dolor. El sol de mediodía lo dejó mareado. «Oye, nuevo», le gritó el capataz, hombre de 45 años con cara marcada por años de trabajo duro. «Más rápido. Necesitamos mezclar 20 bultos antes de las 10». Carlos trabajó más rápido, ignorando ampollas que reventaban, sangre mezclándose con cemento. A las 3 de la tarde casi se desmayó de deshidratación. Un compañero de trabajo, Juan, 24 años, le dio su propia botella de agua. «Toma, compa, tu primera semana siempre es la peor. Te acostumbras». Carlos bebió con gratitud, viendo a Juan, quien ganaba el mismo salario miserable, quien probablemente tenía familia que mantener, quien compartía agua preciosa con extraño, y entendió algo fundamental. Este era el hombre que él había explotado durante años. Este era el rostro que nunca había visto detrás de recursos humanos en hoja de Excel. Este era el ser humano con dignidad, bondad, generosidad, que existía a pesar de, no gracias a, sistema que Carlos había perpetuado.
Gracias, Carlos dijo, su voz quebrándose. ¿Estás bien?, Juan preguntó con genuina preocupación. No, Carlos respondió honestamente, pero estoy aprendiendo a estarlo. Los meses pasaron. Carlos trabajó en 7 obras diferentes durante 2 años. Aprendió cada aspecto de construcción: cimbrar, varear, albañilería, plomería, electricidad básica. Sus manos desarrollaron callos permanentes. Su espalda se fortaleció, pero también acumuló dolores crónicos. Entendió lo que era terminar día tan exhausto que solo podía comer y dormir. También entendió comunidad. Los trabajadores, a pesar de que muchos eventualmente reconocieron quién era, lo trataron con respeto básico de humano a humano. Compartían comida cuando él olvidaba traer almuerzo. Lo incluyeron en pláticas durante descansos. Lo invitaron a fiestas familiares modestas donde 20 personas celebraban con 500 pesos de comida y más amor que Carlos había visto en banquetes de 50,000 pesos. En una obra en Tlalpan, trabajó lado a lado con Roberto Sánchez, el mismo Roberto que había estado presente el día del milagro. ¿Cómo va la fundación?, Roberto preguntó durante descanso. La Fundación Rodrigo, nombrada por el primer trabajador que murió, había empezado operaciones con los 347 millones que Carlos donó. Inspecciones independientes gratuitas, apoyo legal para familias, equipo de seguridad donado a trabajadores independientes. En 2 años, habían salvado estimado de 34 vidas, trabajadores que habrían muerto en accidentes prevenibles. Va bien, Carlos respondió, pero no es suficiente. Nunca será suficiente para pagar las 8 vidas que ya se perdieron. No, Roberto estuvo de acuerdo. Pero es algo, y algo es mejor que nada. Es mejor que silencio. El día final del 2.º año, Carlos terminó su último turno en construcción de departamentos en Coyoacán. El sol se ponía mientras guardaba sus herramientas por última vez como obrero. El capataz, quien sabía quién era Carlos todo el tiempo, se acercó. «Trabajaste duro», dijo simplemente. «Respeto eso». «Aprendí mucho», Carlos respondió. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», Carlos admitió, «pero no volveré a lo que era. Ese Carlos Mendoza murió». «¿Y quién eres ahora?», Carlos pensó por largo momento. «Hombre que está aprendiendo a ser humano de nuevo». Esa noche, Carlos condujo, no en Mercedes de 2 millones que alguna vez tuvo, sino en Tsuru usado que compró por 40,000 pesos, de regreso a Cuautitlán, a la obra donde todo había comenzado. La piedra seguía ahí, 40 toneladas de granito y cuarzo, pero ahora rodeada por jardín memorial. La fundación había pagado por jardín hermoso, árboles, flores, bancas, placa de bronce con nombres de los 8 trabajadores muertos y los 3 rescatados. Carlos se sentó en banca, mirando la piedra bajo luz de luna, y él apareció, el extraño de camisa blanca, caminando desde las sombras como si nunca se hubiera ido, como si hubiera estado esperando este momento exacto durante 2 años. «Hola, Carlos», dijo con voz suave. Carlos se puso de pie inmediatamente, pero el extraño hizo gesto para que permaneciera sentado. «Viniste», Carlos susurró. «Prometí que lo haría, cuando la piedra se moviera». «¿Se movió?», Carlos miró la roca. «No parece». «Se movió», el extraño confirmó tocando su propio pecho. «Aquí, en ti, cuando decidiste confesar, cuando pagaste precio verdadero, cuando trabajaste con tus manos y aprendiste valor de sudor humano. Tu corazón de piedra se volvió carne». Se sentó junto a Carlos en la banca. «Hace 2 años», continuó, «eras hombre que valoraba edificios sobre personas, que medía éxito en pesos acumulados, que veía trabajadores como números en hoja de cálculo. Esa piedra», señaló el monumento, «no se movía porque representaba tu corazón, duro, inmóvil, indiferente al sufrimiento humano». «¿Y ahora?», Carlos preguntó.
Ahora eres hombre que conoce el peso de bulto de cemento, el dolor de espalda rota, el hambre cuando salario no alcanza, la dignidad de trabajo honesto. Eres hombre que entiende que cada trabajador es hermano, cada sudor es sagrado, cada vida es infinitamente valiosa. El extraño tocó la frente de Carlos, gesto que había hecho 2 años atrás en oficina de piso 23. Tu castigo ha terminado. Tus deudas están pagadas. No porque lo merecías, sino porque aceptaste pagar precio verdadero. Ahora tienes elección. ¿Elección? Puedes regresar a vida cómoda. Tienes 50 millones todavía, suficiente para vivir bien resto de tus días. Nadie te juzgaría, has pagado tu penitencia. Pausa. O puedes continuar, no como penitencia, sino como vocación. Usar lo que aprendiste, crear empresa nueva, pequeña, justa, donde trabajadores son socios, donde ganancia se comparte, donde seguridad es prioridad absoluta. Demostrar que es posible construir sin destruir, que es posible ganancia sin explotación. Carlos supo la respuesta inmediatamente. Lo segundo, definitivamente lo segundo. El extraño sonrió, esa sonrisa que transformaba todo. Sabía que dirías eso. Se puso de pie, y Carlos hizo lo mismo. Estaban frente a la piedra ahora, bañados por luz de luna. Esta piedra permanecerá aquí, dijo el extraño. No como monumento a mi poder, porque mover piedras es fácil. Permanecerá como monumento a verdadero milagro. Corazón humano que se ablanda. Orgullo que se quiebra, codicia que se transforma en generosidad, muerte que se vuelve vida. Puso su mano, la mano con marca de clavo, sobre la superficie de la piedra. 3 hombres fueron salvados aquí cuando alguien más grande que piedras escuchó su clamor. Recitó las palabras de la placa. Pero el verdadero milagro no fue rescate físico, fue rescate espiritual. Tuyo, Carlos. Porque cuando estas 3 víctimas clamaron por salvación, yo vine. Pero no solo para salvarlos a ellos, para salvarte a ti también. Volteó hacia Carlos, sus ojos profundos conteniendo todo el amor del universo. Recuerda siempre, ninguna piedra es más pesada que corazón endurecido, pero ambos pueden ser movidos, no con fuerza, no con máquinas, sino con fe, con arrepentimiento genuino, con amor que transforma. Comenzó a alejarse, caminando hacia las sombras. «¡Espera!», Carlos gritó. «¡Te volveré a ver!». El extraño se detuvo, miró sobre su hombro. «Cada vez que veas trabajador con sudor enfrente, verás mi rostro. Cada vez que escuches clamor de injusticia y respondes con acción, escucharás mi voz. Cada vez que elijas personas sobre ganancia, caminarás conmigo. Porque yo soy el hijo del carpintero, y cada carpintero, cada albañil, cada trabajador que construye con manos honestas, es mi hermano». Y desapareció en la noche. Carlos se quedó ahí por largo tiempo, mirando la piedra, tocando su superficie fría, pensando en todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. Había llegado aquí hace 2 años como magnate de 400 millones. Se iba como hombre con 50 millones, pero con algo mucho más valioso. Alma restaurada, humanidad recuperada, propósito redescubierto. Sacó su teléfono, llamó a Roberto Sánchez. «Roberto», dijo cuando respondió, «tengo propuesta. ¿Qué dirías a construir empresa juntos? Pequeña, justa, donde trabajadores son socios, donde cada decisión considera personas antes que ganancias». Escuchó la respuesta, sonrió. «Bien, nos vemos mañana, tenemos trabajo que hacer». Colgó, miró la piedra una vez más. 40 toneladas, 80.000 libras. Inmóvil durante 2 años. Y cuando se volvió para caminar hacia su auto, cuando dio primer paso hacia su nueva vida, la piedra finalmente se movió. No hacia arriba, no hacia un lado, sino hacia abajo.
lenta, silenciosamente, como si tierra misma la tragara. La piedra se hundió hasta que solo la mitad superior emergía, hundiéndose exactamente hasta donde tendría que estar si alguien quisiera sentarse en ella, como silla, como trono, como monumento permanente no a poder, sino a humildad. Carlos se volteó, vio el cambio y entendió el mensaje final. Las piedras se mueven cuando corazones se transforman. Los muertos resucitan cuando vivos se arrepienten. Los imposibles se vuelven posibles cuando Dios interviene. Y lo más pesado que existe, más pesado que 40 toneladas de granito, más pesado que cualquier carga física, es orgullo humano que finalmente se rinde ante amor divino. Pero cuando se rinde, cuando finalmente se rinde, todo se vuelve posible. Llegamos al final de esta historia que nos ha confrontado con verdades incómodas sobre justicia, redención y el precio verdadero del arrepentimiento. ¿Crees que Carlos realmente cambió? ¿O dirías que solo pagó su culpa con dinero? La pregunta real es, ¿tú estarías dispuesto a pagar el precio que Carlos pagó si Dios te confrontara con tus propias piedras? Todos tenemos algo enterrado. Todos tenemos piedras que no queremos mover. Déjanos tu reflexión más honesta en los comentarios. Y si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te hizo pensar en tu propio camino de fe, compártela. Porque tal vez alguien más necesita escuchar que ninguna piedra es tan pesada que Dios no pueda moverla. Que ningún corazón está tan endurecido que su amor no pueda ablandarlo, y que siempre, siempre hay camino de regreso a la humanidad que perdimos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de fe. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga y te guarde.